mientras se desplaza a la casa, va a llegar un poquitico más tardecito. Entonces, bueno, yo estoy aquí haciendo la tarea, con mucho gusto voy a reemplazarla. Y entonces comencemos pues hoy saludándolos pues a todos nuestros amigos de Colombia, de Honduras, de Estados Unidos y de otros países y de las demás personas que se conectan con nosotros en este momento. Bienvenidos, qué rico encontrarnos de nuevo en este espacio de los miércoles de la Esperanza, del teléfono de la Esperanza de Medellín. Rafael Álvarez como coordinador general de esta actividad, María Patricia González en la logística y pues y lógicamente en la presentación, pero que no va, todavía no va a poder entrar, y yo pues en este momento también en la conducción. Estamos felices de compartir con ustedes este momento. Desde el año 2010, cada 18 de julio se celebra el Día Internacional de la Escucha para honrar el cumpleaños de Raymond Murray, compositor y ecologista canadiense considerado el fundador de la ecología acústica. En este mes de la escucha queremos sensibilizarlos acerca de la importancia del silencio y la atención plena a la persona que nos habla. Pues a pesar de vivir en un mundo tan intercomunicado, cada vez estamos más aislados y tenemos menos espacios de interrelación y de conexión emocional. Hoy profundizaremos en este tema con nuestros invitados y amigos especiales, pues esto es un texto de María Patricia, lógicamente dice que somos especiales que porque hemos sido parte fundamental del teléfono de la esperanza, aportando nuestro tiempo y conocimiento durante muchos años, y habla pues de Diana, de Juan de Dios y yo. Dice pues que entonces Diana Jaramillo es educadora preescolar de la Universidad de San Buenaventura, psicóloga de la Universidad Católica del Norte, terapeuta de familia de la UPB, especialista en gerencia educativa del CEIPA, máster en familia y nuevas tecnologías en la Universidad Santiago de Compostela, con una experiencia laboral en el Colegio San José de Las Vegas en docencia y acompañamiento a las familias de la institución durante 32 años que ha laborado allí. Y actualmente es activa como terapeuta de familia e igualmente terapeuta en procesos clínicos individuales. Está también con nosotros su esposo, el doctor Juan de Dios Higuita, que es psicólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en familia de la Universidad Pontificia Bolivariana, magíster en desarrollo comunitario también de la UPB, especialista en gerencia, con más de 30 años de experiencia en docencia universitaria, consultoría y formación empresarial y psicología clínica. Y estoy yo, pues para los que no me conocen, yo soy comunicador gráfico y coach neurolingüístico y jubilado del grupo ISA, con experiencia en conformación de grupos humanos para apoyar el estudio de niños de escasos recursos económicos, como miembro del Comité de Solidaridad del Fondo de Empleados de ISA y del PEISA cuando trabajé allá en varios periodos, cofundador en 2003 y representante legal y director de la Fundación Unámonos, una fundación presente en ISA y en sus empresas, una fundación de apoyo de educación a los niños. Fui voluntario del Teléfono de la Esperanza de Medellín de 2003 a 2023 y fui también presidente de la Asociación Colombiana del Teléfono de la Esperanza, ACOTES, de 2020 a 2023. Fui presidente del Comité de Convivencia Intercolombia, donde trabajé, e integrante del Comité de Ética de ISA también en 2014. Bueno, el tema de hoy tendrá un desarrollo tipo panel, porque somos tres los conferencistas de hoy, donde el primer panelista tendrá una participación de 20 minutos y luego abriremos un espacio de 10 minutos para preguntas y comentarios. Como este espacio es de hora y media, pues está dividido entre los tres, media hora para cada uno. Luego y después habrá pues, y después continuaremos la misma dinámica con los otros dos presentadores. Agradecemos los aportes recibidos por ustedes en estos miércoles de la esperanza, los cuales podrán ser consignados en la cuenta bancaria publicada en el flyer de invitación a esta actividad de hoy y también enviada a sus correos respectivos y redes sociales. En el teléfono de la esperanza celebramos el Día Internacional de la Escucha porque somos una asociación especializada en la escucha y nuestro servicio básico es la orientación telefónica a través de una escucha activa. Entonces, bueno, doctores Diana, Juan de Dios, agradecemos pues su generoso apoyo y aporte al bienestar emocional de la población que acude al teléfono de la Esperanza de Medellín. Comenzaremos este conversatorio entonces conmigo, hablándoles de la diferencia entre oír y escuchar,
y sobre los enemigos de la escucha. Comienzo entonces. Me van a tener un poquito de paciencia para hacer compartir aquí la presentación. A ver, miremos a ver. ¿Se verá? Sí, Juan Luis, ahí se está viendo perfecto. Ok, Está viendo gracias, Diana. Teléfono de la Esperanza de Medellín. Esta conversación de hoy se llama ¿Y tú cómo escuchas? Y yo voy a hablar de los enemigos de la escucha. Listo. Hablar es una necesidad, escuchar es un arte. Sabemos que todos necesitamos hablar para podernos comunicar y lógicamente que también escuchamos. Lo que pasa es que entre hablar y escuchar hay diferencias porque hablar se hace muy mecánicamente, pues, o muy a necesidad, y escuchar es un arte en el que hay que hacer muchas aportaciones. Y ahorita lo vamos a mirar. Vamos a hablar entonces sobre la destreza de escuchar. Esta imagen qué les dice? 2 o 3 personas que me cuenten con qué los conecta esta imagen. ¿Qué les da a entender esta imagen? Pero no todos, sino de a uno, porque si no, no los oigo a todos. Y quien vaya a participar puede encender el micrófono. ¿Qué les dice esta imagen? A mí me dice, soy todo oídos. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Rocío dice 2 orejas. 2 orejas. Ok, muy bien. Eh, Le faltó un pedazo. Va muy bien, sí, pero le faltó un pedazo. No, pero ella dijo algo más. Lo que pasa es que no alcancé a leer el mensaje completo. Ah, ok, listo. Ok, entonces sigamos. Realmente. Espérate, a ver, ¿qué es que esto? 2 orejas para oír. Exactamente. Nos han sido dadas 2 orejas, pero en cambio solo una boca para que podamos oír más y hablar menos. Esto es muy importante cuando estamos hablando de la destreza de escuchar, porque muchas personas pensamos, pues, que lógicamente comunicar tiene las 2 partes, hablar y escuchar, pero muchas personas hablan más que escuchar y creen que con hablar más como que se comunicaron más. A lo mejor sí dijeron más de ellos, pero muchas veces ocurre, seguramente, no sé si les habrá ocurrido, que se encuentran con un amigo o una amiga que hace mucho tiempo no ven. Se encuentran, se van a tomar un café y hablan y resulta que hablé todo el momento, me despedí de la persona y después me quedé pensando, yo no supe en qué va, en cómo va, en qué estuvo. Pues claro, si no lo dejé hablar, hablé todo momento. Entonces hablé mucho, pero no aprendí nada. Es decir, no me enteré, no me actualicé del otro, porque pues fue tanta mi verborrea, digámoslo así, que no dejé que el otro hablara. Entonces es muy importante hablar, sí, pero también es muy importante escuchar. Bueno, en esta exposición, denme un segundito, que es que yo aquí tengo una pantallita que como que me molesta, no sé por qué. Bueno, ya. En esta exposición vamos a considerar la destreza de comunicación, que es tal vez la más importante de todas ellas, como les venía diciendo, y es la destreza de escuchar activamente. Luz Elena dice en el chat que ella entiende que la imagen quiere decir quiero escucharte. También, excelente. Sí, señor. Muy bien, Luz Elena. Bueno, si la escucha es deficiente, todo el proceso de comunicación será deficiente, por lo que les estaba contando. Si yo no escuché bien al otro, pues entonces yo lo que hice fue hablar y no me enteré como de lo demás. Bueno. La importancia y necesidad de una escucha de calidad. Escucha de calidad.
porque es que una cosa es escucha y otra es escucha de calidad. Son dos cosas distintas. Cuando hablamos de calidad en cualquier proceso, es una característica muy importante del proceso, de cualquier proceso que estemos hablando. En diferentes estudios se ha demostrado que por regla general la actividad profesional se descompone entre las siguientes acciones. Escribimos, digámoslo del día, escribimos un 9% del día, leemos un 16%, hablamos un 30% y escuchamos un 45%, o escuchamos, o más bien deberíamos escuchar ese 45%. Sin embargo, esta actividad de escuchar, que nos ocupa tantas horas a lo largo del día, porque sería un 45%, resulta con frecuencia un acto rutinario, e incluso en ocasiones llega a ser como un fastidio y como un esfuerzo intolerable. Para muchos hijos la mamá es que cantaletica y entonces eso no lo escuchan. Claro, ya eso oyen como esa cantaletica y bueno. Igual pasa con muchas parejas, pasa inclusive con personas a nivel académico, los jefes, los compañeros, en fin. Y a veces con personas especiales donde por alguna razón ya nos da pereza como escucharlo, entonces no hacemos eso o lo tomamos muy rutinario. De hecho, una de las quejas más frecuentes en nuestra sociedad es la falta de quien escuche de verdad, es decir, de verdad, de calidad, como yo quisiera que me escucharan. Ciertamente, la principal demanda de las personas que llaman al teléfono de la esperanza, y eso lo saben ustedes tanto como yo, y a otros servicios de intervención en crisis, es precisamente esta: encontrar una persona que lo escuche de verdad, que lo escuche de calidad, que lo escuche activamente. Eso es muy importante. Entonces, vamos a mirar unos errores, los errores más frecuentes que tenemos sobre la naturaleza de la escucha. Escuchar no es lo mismo que oír lo que el otro dice. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque es que oír es el proceso fisiológico, automático, involuntario. Es decir, las personas que tenemos el sentido del oído bueno, nosotros escuchamos todo lo que llega al oído. Un ruido, un silencio también, una voz, una música, cualquier sonido que pase por la naturaleza, algo muy automático, algo muy involuntario, porque es lo que nosotros percibimos a través de nuestro sentido del oído. Eso es oír. Pero escuchar es un proceso activo, es decir, escuchar requiere volverse consciente de los signos intencionados, ojo bien, signos intencionados que nos dirige el emisor, la persona que nos está hablando, para transmitirnos un mensaje, su mensaje. Y al mismo tiempo implica una apertura consciente y voluntaria. Apertura consciente y voluntaria. Es decir, yo estoy consciente y voluntario de escuchar a esa persona, lo que hacen en el teléfono de la esperanza o lo que hacemos con cualquier otra persona que se nos acerque cuando tenemos una escucha pues activa, a la totalidad de la comunicación del otro. Esto es muy importante y eso es la diferencia entre oír y escuchar. Para escuchar bien no basta con no interrumpir o con esperar a que el otro termine de hablar. No solamente basta eso, es decir, quédame calladito. Es decir, escuchar se confunde con callar y esperar a que el otro termine de hablar. Quédame calladito, calladito, calladito. Tampoco. Vamos a mirar porque es que no es así. Para escuchar adecuadamente no basta tampoco con poder repetir las palabras del hablante, es decir, es querer que toda la comunicación quede encerrada en el contenido verbal de las palabras y que poder repetir las palabras dichas es una prueba de haber escuchado correctamente. No es exactamente la prueba de haber escuchado correctamente. Y de eso pues nos dan cátedra pues los orientadores del teléfono de la esperanza, indudablemente. Entonces, ¿qué es el concepto de la escucha? Si ustedes ven aquí esta imagen, pueden ver una actitud de la señora que tenemos enfrente, frente a las dos personas que ella está escuchando. Si alguien quiere hacer como algún aporte aquí de esta imagen, escucho.
¿Qué ven en la persona que está de frente, en la señora? Cuando hablamos del concepto de la escucha. ¿Creen que está escuchando? ¿Creen que no está escuchando? ¿Por qué creen que está escuchando? ¿Por qué no creen que está escuchando? Bueno, entonces, continuemos. Es la destreza, Perdón, señor. perdón. Rocío dice se ve atenta y amigable. Y Zoraida dice apertura y atención. Está atenta y amigable y Zoraida dice que perdón. Disposición, apertura y atención. Perfecto. Completamente de Para mí, acuerdo. Juan Luis, para mí es una conexión más allá, como en la expresión de los ojos, en la mirada atenta, en la expresión de la sonrisa. Inclusive las personas que están de espalda se miran como conectadas, como que están conectados entre los tres. Exactamente. Lo que acaban de decir las tres personas es exactamente real. Hay actitud, hay disposición, hay conexión visual, hay simpatía, hay acercamiento porque está tirada con el cuerpo un poco hacia adelante. El tener la cabeza un poco inclinada hacia un lado demuestra también atención. Excelente. Miren cómo eso nos da a entender cuando alguien nos está escuchando. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para cuando alguien nos esté hablando, nosotros también tener una posición y una actitud cercana a la de esta señora. Porque es precisamente la destreza interpersonal a través de la cual se manifiesta al interlocutor, o sea, quien me está hablando, la aceptación y deseo de comprender su mundo íntimo, esto que él me está compartiendo, que realmente es íntimo. Pues hay muchos niveles de intimidad, pero es suyo, desde que sea suyo, ya íntimo, a través de observar sus conductas y atender, como está la señora observando y atendiendo sus mensajes verbales y no verbales. Ojo, verbales y no verbales. Es decir, que nosotros nos comunicamos oralmente, pero también gesticularmente y corporalmente. Eso en sí encierra todo el lenguaje con el que nos comunicamos y este es el concepto de la escucha. Hasta aquí yo llego con el concepto de la escucha porque ya lo que es la escucha activa, que va mucho más allá, es mucho más profunda y mucho más especial, la va a hacer entonces ahorita Juan de Dios. Yo entonces aquí voy a seguir con los enemigos de la escucha. Entonces, si vamos a mirar estas 5 frases o estas 5 preguntas más bien, esto nos da una indicación, un indicativo de que en qué vamos a fallar, en qué podremos estar fallando o cuáles serían estos enemigos de la escucha. Cuando yo pregunto, ¿ya sabes lo que va a decir antes de que lo digan? ¿Desconectas pensando en tus cosas? ¿Piensas en qué vas a decir tú mientras el otro habla? ¿Te tomas muy a pecho lo que dice? ¿Le cortas a mitad de la frase? Estas 5 preguntas nos conectan con estos enemigos de la escucha. Entonces ya hemos visto pues la importancia práctica que tiene la escucha de calidad, que es un 45% en nuestra vida diaria, y sin embargo, la poca atención que se le presta. Entonces los invito a que centremos en detectar en nosotros estos obstáculos, pues puede que algunos no lo tengan, pues realmente, o que no tengan sino uno o de pronto 2, bueno, que nos dificultan ofrecer una escucha adecuada con los demás, porque precisamente para eso es esta conferencia, para que mejoremos, para que afinemos, para que seamos mejores escuchas. Dice Krishnamurti sobre estos obstáculos. Para ser capaz de escuchar realmente, o sea, realmente, atentamente, de calidad, uno debe abandonar o poner de lado todos los prejuicios, preconceptos y actividades diarias. Mire lo importante de cómo se debe uno disponer para poder tener una escucha realmente de calidad. Dejar de lado los prejuicios, preconceptos y actividades diarias. Eso es un gran compromiso.
Cuando tú estás en un lado de mente receptiva, las cosas se entienden fácilmente. Es decir, estás escuchando cuando tu atención real la prestas a algo o a alguien. Es así de sencillo. En un estado de mente receptiva, yo estoy dispuesto a recibir un mensaje. Pero desafortunadamente la mayoría de nosotros escuchamos a través de una pantalla de resistencia. ¿Y cómo así que una pantalla de resistencia? Sí, de una auténtica escucha nos separan nuestros prejuicios. A veces hay prejuicios religiosos. Hombre, si la otra persona que me está hablando es de otra religión o se dice ateo, no sé qué, yo como que no, esto como que no le paro bolas. Como decimos coloquialmente, no paro bolas. Si son psicológicos, pues imagínense también igual. Si yo veo que esa persona como que me hace de pronto daño, tengo algún miedo, igual. O si es de un prejuicio científico, porque pienso que sabe más que yo, que lo que me está diciendo o no, o lo contrario, pues peor. Pues si siento que yo sé más que la persona y la subestimo, lógicamente no la voy a escuchar bien. Nuestras preocupaciones diarias, si yo estoy muy preocupado con algo que tengo que resolver y me pongo a escuchar a una persona, pero esto que tengo pendiente me conecta, no voy a tener una escucha de calidad. Nuestros deseos o expectativas que también interfieren, o nuestros miedos. Por lo cual, lo que realmente escuchamos es nuestro ruido, nuestro sonido, lo que tenemos internamente, lo nuestro, no lo que realmente está siendo dicho por la otra persona. Entonces, estos enemigos de la escucha son las dificultades principales para escuchar bien. Dificultades que tenemos nosotros para escuchar bien lo que nos están diciendo. Entonces, vamos a agruparlos en 3 grupos. El primero son obstáculos medioambientales para la escucha. Hay unos obstáculos que son del medio ambiente. Los segundos son psicológicos de nosotros, que dependen de nosotros, ¿cierto? O el tercero son barreras psicológicas del hablante, porque también si una persona tiene unas barreras psicológicas o unas dificultades, me impiden a mí escucharlo como debería escucharlo. Vamos a ver entonces cuáles son. Empecemos por la primera. Los obstáculos medioambientales para la escucha. Son entonces las condiciones del medio en el cual tiene lugar la comunicación que dificultan que se preste toda la atención. Recuerden que para poder tener una escucha de calidad, debo prestar toda la atención, es decir, entregarme a esa conversación, porque eso se lo merece la persona, ¿cierto? Que se está comunicando con nosotros, de igual lo que nosotros merecemos cuando nos estamos comunicando con otro. Entonces, miremos esta imagen. En esta imagen nos muestran un concierto. También podría ser un templo, podría ser un auditorio donde estemos escuchando una conferencia. Ese lugar es inadecuado. Es inadecuado cuando yo estoy con alguien viendo este concierto, escuchando una misa, una conferencia, no sé qué, y la persona me quiere como contar algo personal. Ese lugar es inadecuado. Ahí yo no podría ponerle la atención necesaria. Y eso se presta. Yo no, seguramente, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a veces uno ve que a alguien se le acerca en alguno de estos recintos como a tratar de hablarle algo y uno pues, yo al menos me ha pasado a mí, yo estoy concentrado con la actividad en la que estoy haciendo en este lugar y yo como que yo no le puedo prestar la atención y lo malo es que a veces la persona como que no entiende, como que no entiende que yo no estoy como en la capacidad de prestarle la atención. Bueno, en esta otra imagen vemos cómo, digamos, el jefe le está llamando la atención a esta chica, pero ella qué audición podrá tener buena, cómo podrá tener una buena escucha cuando aquí no hay intimidad. Es que los compañeros están allá como pendientes de qué está pasando. Eso es muy incómodo, es una falta de intimidad. Entonces, este obstáculo medioambiental impide que haya una buena escucha.
Y en esta parte donde vienen conversando este par de jóvenes, pues hombre, hasta aquí llega la conversación porque pues con estos ruidos que hay, son unas fuentes de distracción muy abundantes que hacen que pues el ruido no deje pues lógicamente escuchar. Entonces estos son obstáculos medioambientales para la escucha. Tenemos el segundo es los obstáculos psicológicos del escuchante o receptor disfuncional, o sea, del quien está escuchando. Entonces, claro, son varios. Por ejemplo, uno, falta de tiempo suficiente para atender adecuadamente las necesidades de la persona. Si yo estoy de afán, si yo voy deprisa, si no sé qué, caminando, y alguien se me acerca a contarme una historia, un problema, una dificultad, por Dios, este obstáculo me impide que yo lo escuche como debe ser. La idea entonces es decirle, mira, yo sí te puedo escuchar, pero podríamos pues hacerle una cita, ¿cierto? Hacerle una cita. Lo otro, cansancio o malestar físico que dificulta que pueda concentrarse en la comunicación. Esto es pues como también muy lógico. Si una persona está cansada o está como enferma, indispuesta, no está en condiciones de concentrarse a una buena escucha. También entonces, importante siempre la comunicación, expresar que por eso no podría como concentrarse y atenderlo. Tercero, prejuicios y prevenciones del escuchante hacia el hablante. Hay prejuicios, como decía ahora Krishnamurti, hay que dejar esos prejuicios, pero si yo tengo el prejuicio, por ejemplo, de la ideología política, estoy hablando con un contrario de mi ideología política, si tengo problemas con raza, prejuicios con las razas, y está hablando conmigo alguien de otra raza mía, de otra religión, de un género que no me llega, eso de ahí, eso me corta, me sesga, me pone la barrera para poderlo escuchar bien. Expresiones lingüísticas llamativas, como cuando las personas dicen, no hay mal que por bien no venga, es que vea, no, es que lo creen a uno bobo, vea, ese tipo de expresiones hace que como que la comunicación no llegue, porque hay personas que las mencionan en todo momento. El argot peculiar, como el lenguaje del parlache, y entonces vea, llegó la escucha, y entonces uno no alcanza a entender este argot, entonces lógicamente se le dificulta mucho la escucha porque no alcanza a comprender realmente lo que la persona le está diciendo. La vestimenta. A veces hay vestimentas muy llamativas que hacen que la persona no se logre concentrar en el mensaje, sino en la vestimenta. Una conferencista con una minifalda, con un escote bastante profundo, con unos pulseras que suenen bastante, unos aretes que se muevan mucho. En fin, todo este tipo de cosas hace que la atención se concentre en esto y no en el mensaje. Esto todo pues puede influir en disminuir la motivación y prestar atención pues a la persona. Tenemos los ruidos emocionales del escuchante. Por ejemplo, las preocupaciones personales, ya lo decíamos ahora, si yo estoy como preocupado, yo realmente no puedo tener una escucha de calidad porque estoy más como en lo mío que en lo otro. Implicación afectiva con el hablante. Imagínese usted que llegue como su nuera a hablarle mal de su hijo. Yo creo que eso no se concentra mucho porque, bueno, o la suegra hablarle más del marido, cosas de esas. Hay una implicación afectiva y entonces eso hace que como que la concentración no sea exactamente la que se requiere. Que el tema de conversación sea amenazante para el propio escuchante. Por ejemplo, a los adolescentes, hablarles de la parte sexual, de la obediencia, de toda esta parte comportamental. Para esos niños, para esas personas, eso es amenazante, eso es una conversación. El tema no les interesa, ellos no van a escuchar. Sentirse culpabilizado por las expresiones del hablante. Cuando alguien, por ejemplo, esté hablando mal
de que es que los jefes son muy tiranos, no sé qué, y le está hablando a una persona que tiene personas a cargo. Esa persona se va a sentir como culpabilizada, se va a sentir como, yo que soy jefe. En fin, no va a escuchar de la mejor manera. Mostrarse más interesado por lo que él quiere oír que de escuchar lo que el otro quiere compartir. A veces nos pasa que alguien nos está compartiendo una historia, pero yo quiero como que me cuente algo que a mí me gusta o que el desenlace sea de lo que yo pienso o de lo que yo creo, y resulta que no, tampoco entonces estoy concentrado en lo que es. Si tengo una preocupación excesiva por lo que él tiene que responder, por lo que tiene que responder, es decir, si yo estoy escuchando, pero estoy preocupado, ¿y qué le voy a decir a este? ¿Qué le voy a contestar? Yo que le contestara yo. Entonces, mientras me pongo a pensar en eso, no, se me va yendo como, se me pierde el hilo de la conversación o del mensaje y no escucharía como de calidad, pues. Interrumpir sin respetar el turno de los demás. A veces estamos en un conversatorio, en conversaciones, y a veces interrumpimos. Entonces, lógicamente, si yo interrumpo al otro, pues no lo dejo expresar realmente todo lo que tiene que decir, y pues entonces mi escucha no va a ser de calidad. Y también tenemos el lenguaje verbal frío, hostil. Si yo estoy cerrado de brazos y piernas cerradas, con un rostro adusto, en fin, tampoco va a tener como una escucha de calidad, porque no estoy como dispuesto. Y tenemos entonces ya las dificultades que tienen que ver con el hablante, con quien me está hablando a mí, que hace que sea desagradable escucharlo, por ejemplo. Para esta pregunta, esto es muy importante porque nosotros también podemos ser, a ver, aquí estamos hablando de quienes estamos escuchando y estamos situados en este rol, pero también cuando nos estamos comunicando, tengamos esta pregunta: ¿cómo podemos provocar que a la gente no le agrade escucharnos y nos rehuya? Porque eso también seguramente nos puede pasar, que estemos como conversando con alguien y notemos que la persona como que no nos para bolas, como que no nos huye, como que no le interesa lo que hablamos. Puede ser que alguno de estas dificultades las tengamos nosotros. Esto es bueno para que nos chequeemos. Entonces, por ejemplo, escaso uso del lenguaje no verbal o uso incongruente del mismo. Es decir, yo como digo a una persona que estoy muy bien haciendo mala cara, o viceversa, o no tengo como un lenguaje no verbal apropiado, o no lo tengo, simplemente hablo y no gesticulo nada, absolutamente nada. Eso muestra como que falta algo en la comunicación desde el que está comunicando. Hay uso abundante de muletillas y de frases hechas que desmotivan al escuchante. ¿Sí me entiende? ¿Sí me escuchó? Pero vea, es que entonces una persona que repite y repite una frase así, una muletilla, es que mejor dicho, y es que mejor dicho, y es que mejor dicho, entonces cansa al que está escuchando. Utilizar un tono aburrido y monótono o pronunciación inadecuada. Hay personas que son muy planas en la comunicación, que no hacen altibajos, que no bajan el volumen, no hacen silencios, que no... Pues, es decir, entonces eso también hace que no haya una buena escucha. Ser muy reiterativo en lo que se dice. Hay personas que repiten y repiten lo mismo. Dicen una cosa y vuelven y la repiten, y al ratico vuelven y dicen lo mismo, como si pensaran que no son acatadas, pues. Ser muy obsesivo en indicar detalles no significativos. Personas que empiezan a contar una historia. Veas que a mi hijo le pasó, tengo un problema con mi hijo impresionante, imagínate que fui al colegio y entonces él me está... pero claro, en el camino me encontré con un compañero, y ese compañero mío fue en la secundaria hicimos no sé qué, se van por las ramas, entonces, y es uno como esperando a que vuelva a tomar el hilo para continuar la conversación que le está diciendo a uno. Entonces eso desmotiva significativamente al que está escuchando. Ser muy pesimista y aguafiesta en la visión que transmite de la realidad. Hay personas que son muy negativas en las cosas, en su mundo, en su forma de apreciar el mundo, de percibir la realidad. Un ejemplo con esto de la final del partido Argentina-Colombia,
que todos conocemos pues lo que pasó, pero hay personas que dicen es que definitivamente nunca Colombia va a ser un campeón, siempre nos calientan lo mismo, no llegan hasta la última, pero vea, ahí después muestran el cobre, eso no hacen nada, no sirve para nada, son unos mochos. Entonces, si uno oye una persona que siempre ve como lo peor, lo malo, aunque hubo aciertos, un partido muy bueno, lucharon hasta el final, bueno, todo llegaron allá, fueron los segundos, pero si solo uno ve esa parte pesimista, eso hace que uno como que se canse de esas personas y que como que lo rehuya para poderlo escuchar. Tema de conversación de otro contexto. Eso pasa como cuando uno está en una conversación con alguien sobre un tema específico, por ejemplo, hablar digamos, del clima, y de pronto está resultando con que, cuando yo estuve paseando en no sé dónde, nada que ver como con el contexto. Entonces, claro, eso desmotiva también. Una escucha deficiente provoca que el otro tampoco escuche cuando hable su interlocutor. Es decir, si yo no escucho con atención, con cuidado al otro, cuando yo hablo, el otro no me va a escuchar bien. Porque es que el escuchante puede dar la impresión que a él solo le interesa lo suyo, no sabiendo escuchar al otro. Es decir, me centro en lo mío. Él siempre quiere intervenir hablando de sus cosas, de esas personas que interrumpen para hablar de lo suyo. Alguien está hablando de un tema y dice, yo también, yo cuando no sé qué, y no deja que el otro termine. Entonces eso también hace que la escucha no sea de calidad. Bueno, no sé, aquí llegamos al tema ya como de las preguntas. Si tienen preguntas y inquietudes, y también quiero que miremos como la expresión de sentimientos, cómo se sintieron, qué les tocó, algo les llegó, creen que los conectó con algo de lo que les dije, les ha pasado, no les ha pasado, qué piensan al respecto. Soy todo oídos. En este momento tiene la palabra nuestra presentadora debutante o moderadora debutante, María Patricia González, quien ya llegó. Qué bien. Entonces le doy la palabra a María Patricia. Perfecto. Buenas tardes, discúlpenme por la tardanza, pero bueno, aquí estoy muy comprometida y contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, gracias Juan Luis por tu exposición, muy completa. Espero que los participantes participen redundantemente, a ver si tienen dudas o preguntas. Tenemos 10 minutos para esto. Un poquito menos porque Juan Luis se demoró más. Ay, sí, claro, a mí se me fue la mano, qué claro, pena. claro, para poder, sí, eso es verdad, eso es verdad, sí. Al final, entonces, podremos, entonces, si alguien quiere participar, entonces darle la palabra. O en este momento, si alguien quiere participar. Bueno, entonces, vamos a seguir entonces con nuestro siguiente panelista, el doctor Juan de Dios Higuita, que nos va a hablar sobre la escucha activa como una herramienta. Nubia. Ay, sí. Nubia levantó la mano. Démosle primero la palabra a Nubia. Bueno, no la vimos, Nubia. Vea, yo les quería, como quien dice a mí, pues no sé si lo tocaste, Juan Luis, pero a mí me parece tan importante el tono, ¿sí? Ese tono de la comunicación, como cuando uno, como que dice, cuando uno contesta, cuando uno habla, me parece tan importante cuidar el tono afectivo para que la comunicación sea como que más empática. Quería como adicionar ese tema, no más. Gracias. Pero sí, es verdad. Yo lo toqué cuando dice que las personas hablan muy monótonamente, es decir, no tienen distintos tonos. Totalmente de acuerdo. Sí. Listo. Gracias. Gracias, Nubia. Gracias, Nubia. Muchas gracias. Gabriela. Gabrielita. Hola, Juanchi. Pues después de decirte que a mí me alegra mucho volverte a ver, es para decirte que se nota que has sido orientador. Porque todo lo que dijiste es bastante acertado, entonces te quiero felicitar. Gracias, Gabrielita.
Bueno, si no hay más personas, entonces le Gloria, damos... Ah, Gloria. Gloria Posada. Sí, yo quisiera saber cómo se maneja la escucha activa a través del silencio, porque, pues lo digo es porque con los enfermos que yo he cuidado, he aprendido a escucharlos en medio del silencio. O sea, cuando ellos no quieren hablar, pero a través del silencio expresan esa emoción o ese deseo de ser interpretados. Bueno, Gloria, yo me voy a permitir interrumpir porque creo que Diana va a trabajar mucho eso sí. al final. Bueno, Y ahí hay un punto muy importante en lo que estás planteando, Gloria, y sería muy bueno que lo pudiéramos hablar al final de cómo escuchar a través del silencio. No sé, Juan Luis, si querías agregar algo. No, precisamente eso iba a decir, que ya la escucha activa y esta otra parte, ustedes se van a encargar, entonces es una pregunta para el final, claro. Ok, perfecto. Adelante, adelante, Juan de Dios. Bueno, yo voy a retomar unas ideas que se me vinieron a la cabeza Ajá. escuchando a Juan Luis. ¿Me están escuchando bien? no. Ah, no. Ahí. Sí, yo estoy escuchando Sí, bien. yo Bueno. te escucho bien. De pronto trato de hablar un poquito más fuerte. Que voy a retomar algunas ideas que se me vinieron a la cabeza escuchando la presentación de Juan Luis. La primera tiene que ver con el dato que daba de que nosotros en el 45% del tiempo deberíamos estar escuchando. Ese dato yo lo conocía, pero lo conocía sobre todo asociado a formación de directivos y a formación de líderes. Pero me preguntaba si realmente sí escuchamos el 45% del tiempo. A algún directivo le escuchaba eso y decía, es que mi tarea fundamental es escuchar a los colaboradores, a los empleados, escuchar. Sin embargo, yo no veo eso en la mayoría. Y para muestra un botón, hace poco no, recién posicionado el presidente, estaba enfermo de la garganta y le preguntan que qué tenía, que qué problema tenía. Y decía, es que mi trabajo es hablar. Y entonces es lógico que yo me enferme de la garganta porque mi trabajo es hablar. Y yo me quedaba pensando, ¿el trabajo sí será hablar? ¿El trabajo sí será echar el cuento todo el tiempo? Y bueno, pasados ya un tiempo del gobierno, y no con esto no quiero tomar ningún sesgo político, pero pienso que justamente una de las cosas que les falta es escuchar, ¿cierto? O sea, habla, sí, él habla todo el tiempo, pero sí me detengo a escuchar lo que hay en el corazón de la gente. Por ahí me había leído, y de pronto se los podemos compartir, Gloria, un cuento eh, sobre un texto que se llama Parábolas de Liderazgo. Y en esta parábola de liderazgo dicen que un rey en China envía a su hijo donde un maestro para que lo termine de educar para gobernante. Y este maestro lo único que hace es que manda al muchachito al bosque y le dice, váyase a vivir al bosque y escuche lo que más pueda. Escuche lo que más pueda. El muchachito se va y pues pasados unos días regresa y le dice, no, maestro, pues yo escuché los grillos, yo escuché el viento, yo escuché la lluvia, yo escuché... Vuelva y escuche que usted no ha escuchado bien. Pero el muchacho no lograba escuchar nada más de lo que ya había escuchado, hasta que de repente empieza a percibir ciertas cosas. Y entonces muy feliz vuelve donde el maestro y le dice, mire maestro, yo escuché el sonido del agua, del rocío al evaporarse, o el sonido de una flor al abrirse y al florecer. Yo escuché el sonido de una mariposa al posarse sobre una flor. Entonces el maestro asiente y dice, escuchar lo inaudible es lo que te puede preparar para escuchar los sentimientos no dichos de tu pueblo, las expresiones calladas de tu gente, los dolores que hay en el corazón de todos tus ciudadanos.
y solamente eso te habilita para ser un buen gobernante. Se me vino a la memoria ese cuento, yo lo puedo, pues ahí lo conté mal contado, Alberto, porque hace días que ni lo leo, pero lo puedo buscar y compromiso, Gloria, te lo paso para que se lo hagas llegar a todas las personas que están en este momento conectadas. No sé, Gloria, si será posible eso. Entonces, eso fue una de las cosas que se me vino a la mente escuchando a Juan Luis. Lo otro es que yo creo que es un tema cultural, ¿no? Porque nosotros en Occidente estamos muy volcados hacia afuera y por consiguiente estamos muy volcados a hablar y estamos en una cultura realmente del ruido. Todo el tiempo queremos hablar, todo el tiempo queremos decir, todo el tiempo ponemos mucho ruido. A mí me pesa, y Diana lo sabe, a veces tanta música estridente que tenemos que colocar todo el tiempo, que tenemos que poner todo el tiempo. Por aquí llegó el joven Benjamín a impedir que yo siga dando la charla, pero hay que escucharlo también a él. Bueno, entonces, el caso es que nosotros en Occidente estamos muy volcados hacia el ruido y hacia afuera y hacia la actividad. Y esto tiene que ver con el tema de escucha activa. Estamos muy orientados al hacer. Oriente, ciertas culturas orientales han estado más orientadas a escuchar, al silencio, a la meditación, a escuchar lo que llamaríamos la voz interior. Y Diana sabe mejor que yo esto porque ella ha estado muy estudiando los místicos del Carmelo, pero los místicos del Carmelo eran también como los místicos del silencio, ¿cierto? De escuchar esa voz interior. Nosotros estamos muy volcados hacia afuera, muy volcados a hablar, a decir y a hacer mucho ruido. Tal vez eso tiene que ver con la idea de que escuchar no es una actividad. Como aparentemente no hay movimiento, como aparentemente no hay una acción propiamente dicha, entonces pensamos que el escuchar es una cuestión pasiva. Y en este diapositiva, que no tengo sino una diapositiva que dice pasos para una escucha activa. Yo a veces pienso que eso es una redundancia, es decir, no existe una verdadera escucha que no sea activa, porque si bien es cierto que puede no haber movimiento corporal, sí tiene que haber mucho movimiento interno, tiene que haber un esfuerzo interno para poder escuchar bien. Y ahí es donde está lo activo, ¿cierto? Es una actividad muy profunda que no se ve. De hecho, de pronto Diana va a hablar ahora de que es un aquietamiento, pero ese aquietamiento no se hace sin un esfuerzo, sin un decir, me voy a aquietar para poder escuchar, sin un decir, no voy a interrumpir, sin un decir, voy a prestar la debida atención, sin un decir, voy a seguir con mi postura corporal y con mis gestos, la postura corporal y los gestos del otro. O sea, exige un esfuerzo que no se ve, pero que es incluso muy difícil de realizar. Cuando puse aquí pasos para una escucha activa, yo básicamente lo que me quiero centrar es en tomar conciencia de lo que es escuchar, con unos pasos básicos, pero fundamentalmente es disponerme a decir, hombre, yo voy a escuchar. Y no es fácil. En las discusiones que tenemos acá como familia, con mis hijos y eventualmente con Diana, una de las cosas que trato de proponerme es voy a escuchar, es decir, decirlo, hacerlo deliberadamente. Y no es fácil, no es fácil porque de alguna manera hemos sido formados en otra forma de trabajo. Por ejemplo, si yo estoy discutiendo con Diana, es muy difícil aquietarme simple y llanamente para entenderla, y seguro a ella le pasa exactamente lo mismo conmigo. Porque lo que tengo en la mente es cómo le voy a contestar lo que me está diciendo, cómo le voy a contraargumentar, cómo le voy a decir no a lo que me está diciendo. Si yo fuera capaz de renunciar a eso y simplemente aquietarme para entenderla, con absoluta seguridad que
escucha y el proceso y la discusión misma tendrían un camino muy diferente. Y pues, por supuesto, pues que en muchos momentos yo siento que lo hemos logrado, ¿cierto? Y hemos tenido una escucha más que una conversación, ¿cierto? Es como el deseo de los dos de escuchar al otro. Hace mucho tiempo, cuando en un trabajo con pareja les decía, observe que la gente siempre dice, me va a oír. Cuando hay un conflicto, cuando le ponen una queja a uno de un ser querido, entonces uno dice, me va a oír. Yo nunca he escuchado que alguien diga, no, pues yo primero lo voy a escuchar a ver qué fue lo que pasó. Me tienen que oír, yo tengo la verdad y yo soy el que voy a decir las cosas. Eh, Aquí hay otra oreja y rompiendo como el esquema de que tengo que escuchar. El primer paso sería aceptar, no ponerme a refutar, no tener en la mente el que le tengo que contradecir o inclusive que no estoy de acuerdo. Lo primero es yo tengo que aceptar esa verdad que hay en el otro, ¿cierto? ¿Qué es lo que me está comunicando? ¿Qué es lo que me está diciendo? Yo creo que Diana va a profundizar mucho esto en su intervención. Ese sería el primer paso como de una escucha activa, ¿cierto? Yo utilizo la metáfora y creo que en alguno de los cursos que hicimos en el teléfono la conté, como de desempacar el regalo. Este desempacar el regalo es muy difícil porque es simplemente atender la emoción del otro. Entonces, por ejemplo, mi hijo Sebastián. Sebas es una persona que, bueno, la verdad es que ha hecho un esfuerzo muy grande y ha logrado mucho de dominio propio, pero es una persona que se ofusca fácil o se ofuscaba muy fácil. Entonces, cuando él se ofusca, la reacción inmediata de uno es calmarlo, tratar de decirle tranquilo, pero no me grites, pero no alces la voz. Es decir, como hay una emocionalidad en él, entonces despierta, activa la emocionalidad mía. Y eso nunca funciona, nunca. O sea, eso termina en pelea. pelea. De repente, haciendo conciencia de estas cosas que uno sabe pero no aplica, empecé a quedarme callado. Cuando él se ofusca y está emocionalmente disparado, yo trato simplemente de quedarme callado y de mirarlo con la mayor atención posible, inclusive con una mirada de acogida. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Yo respeto tu emoción. Yo puedo entender que estés ofuscado. Yo puedo aceptar que estés ofuscado y que estés diciendo cosas y que estés gritando cosas. Eso es desempacar el regalo. Aceptar, porque yo digo que la comunicación es como un regalo, o sea, adentro está la información, por fuera está el empaque. El empaque es la emoción, el empaque es la emoción. Pero nosotros nos vamos a tratar de mirar la información sin mirar la emoción, sin abrir el regalo. Entonces, cuando yo permito que Sebas diga las cosas ofuscadas, inclusive que salga y se vaya, ¿qué ocurre? Él se siente aceptado en esa emocionalidad y al rato vuelve. Me dice, hey, ¿sabes qué? Me ofusqué, pero es que mira, entonces ya podemos ver qué fue lo que le pasó, porque ya la emoción se calmó, ya ese ofusque bajó. Yo lo que he observado es que en nuestras comunicaciones cotidianas no nos damos el suficiente tiempo para atender la emoción que tiene el otro, para atender la emocionalidad que tiene el otro. En ese sentido, yo tengo que realimentar sobre el sentir, o sea, sobre la emoción. Entonces cuando yo miro a Sebastián con tranquilidad, le estoy realimentando el sentir. Mire, no tengo que hablar. Otras veces digo, yo entiendo tu ofusque. O asiento con la cabeza. Sí, sí, no, es que tenés toda la razón de estar ofuscado. Tenés toda la razón de sentirte mal. Tenés toda la razón de sufrir por eso, de estar preocupado. O sea, pues, es un sentimiento legítimo. Realimentar el sentir también lo podríamos entender como legitimar el sentimiento. Ustedes observan, muchas veces hacemos lo contrario, y es que tratamos de calmar, tranquilízate.
No, pero así ofuscado, pues no puedes. ¿Te calmas o qué? Mm, No, pero porque vas a estar triste por eso, no le pares bolas, no te pongas triste por eso. No, el paso para una escucha activa es legitimar ese sentimiento. Solo entonces puedo hacer eso que ustedes conocen en los textos que se llama realimentar el contenido, pero yo empiezo por parafrasear para verificar que entendí. A ver, o sea que lo que a vos te preocupa es, no le estoy dando mi opinión todavía, estoy verificando con mis propias palabras si eso que él me dijo lo entendí, lo comprendí. La mayoría de las veces asumimos que entendimos y no nos quedamos un ratico verificando si yo comprendí bien eso. Parafrasear es decir, con mis propias palabras, repetir con mis propias palabras lo que el otro dijo, para verificar si yo tuve cabal comprensión del contenido. Estos puntos que tengo acá son para mí el corazón de una escucha activa, donde yo estoy haciendo el esfuerzo de no juzgar, de no refutar, de no rechazar, sino de aceptar. Es una acción mía deliberada, ¿sí? Deliberada. Mecánicamente no hacemos eso, mecánicamente hacemos todo lo contrario, porque es la cultura en la que estamos. De atender esa emoción, es decir, de legitimarla, de validar el sentir del otro y de comprender el contenido. El quinto paso de la escucha activa, en la mayoría de las veces, cuando hacemos estos cuatro, se da casi que solo, se da casi que solo. Porque si yo logro comprender cabalmente lo que el otro me está diciendo y logro crear con él una conexión desde lo emocional en el sentido de que comprendo la emoción, entonces los acuerdos, las soluciones, lo que podemos hacer a partir de ahí se da casi que solito, es fácil hacerlo. El que yo acepte la emoción del otro, el que yo acepte lo que está diciendo, no quiere decir que yo estoy de acuerdo. Yo puedo no estar de acuerdo, pero la única posibilidad que yo tengo de manifestar tranquilamente mi desacuerdo, por ejemplo, en lo que les contaba de Sebastián, hombre, yo no estoy de acuerdo con eso. La única posibilidad que yo tengo de decir eso serenamente y que eso le permita a él a por lo menos considerar mi posición y tenerla en cuenta. La única posibilidad es cuando yo lo he escuchado atentamente y serenamente y le he legitimado el sentimiento y la idea. En ese momento él se puede disponer a, a escuchar la mía, ¿cierto? A plantear, a entender lo que yo tengo y lo que yo sé. Muy difícil el reto, porque sobre todo cuando las conversaciones son difíciles, cuando la otra persona es significativa, entre más significativa, más difícil, porque me conecto emocionalmente con el otro. Entre más, y esto es, si se quiere, una paradoja, pero entre más yo quiero a Diana, más se me dificulta, por ejemplo, no ofuscarme. Y debería ser todo lo contrario, ¿cierto? El amor me debería de permitir hacer un esfuerzo para no ofuscarme, para escucharla simplemente y permitir que diga lo que tiene que decir y que saque de su corazón lo que tiene que plantear. En otras palabras, escuchar activamente es aquietarnos interiormente para permitir que el otro aparezca. Y eso supone un esfuerzo deliberado, es decir, un esfuerzo consciente. Voy a hacerlo. Yo, yo voy a decir, voy a cerrar con una anécdota de hace muchos años. Eh, yo inclusive trabajaba como docente en la noche, eso fue hace mucho tiempo en el CEIPA y trabajaba todavía en Confama. Y Diana, pues imagínense, Laura tenía un añito, estaba pequeñita. Diana me dijo que me recogía en la universidad. Y efectivamente me recogió en el carro y cuando yo me subo al carro, yo la veo que está ofuscada. Y yo en ese momento pensé, la voy a escuchar. Pero ¿saben por qué pensé eso? Porque había acabado de hablar de eso en la clase. Entonces lo tenía como aquí, ¿cierto?
de pronto si no tengo eso tan presente, no lo hago. Entonces, no, la voy a escuchar. Entonces yo la miré y le dije, yo veo que estás ofuscada. Cuando quieras decirme qué pasa. Y ella no me dijo nada, me miró y arrancó en el carro a los James Bond, ¿cierto? Entonces yo podría en ese momento haber dicho, bueno, vale pues, calmate, que entonces nos vamos a chocar pero yo no dije nada, yo me quedé callado y cuando llegó al siguiente semáforo, ella golpea el volante y me dice, tu mamá. Ahí se me puede salir a mí el paisa que hay en mí y decir, bueno, a mi mamá la dejas quieta, con mi mamá no te metas. Pero como yo había dicho que voy a escuchar, abro la ventana y le digo, ¿qué te pasó con mi mamá? Y Diana cuenta todo lo que le ocurrió con mi mamá. Y cuando termina, yo podría tener mi opinión sobre eso, pero yo lo único que le digo es, te veo muy enojada con mi mamá. Y ella me contesta que no, me digo, enojada, estoy berraca. Y volvió y me repitió todo lo que me había dicho. Cuando terminó le dije, yo no te había visto nunca tan enojada con alguien, tan enojada con alguien. Y entonces me mire y sí, y yo no me había enojado así con nadie, tiene toda la razón. Ah, bueno, listo. Yo en ese momento estaba pensando, ¿cómo le digo que mi mamá es una mujer mayor, que, que mira las cosas de una manera diferente? Es más, yo le doy la razón a Diana de estar molesta, pues, pero ¿cómo le digo eso? Cuando de pronto ella misma me dice, "Ay, pero es que no, yo tampoco le debería de prestar mucha atención a eso, pues porque tu mamá es una mujer mayor y ve el mundo muy distinto de como lo veo yo". O sea, ella misma me dio la solución. Les quise contar esa anécdota de hace muchos años como para mostrarles cuál es el proceso, ¿cierto? De escuchar activamente con un ejemplo. Eh, bueno, eso era lo que yo les quería plantear y ya los dejo con doña Diana o si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta antes. Muchas gracias, Juan de Dios, por compartir no solo tus conocimientos, sino tus vivencias profundas. Eso llega al alma. Si no hay preguntas, o a ver, alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre esta exposición tan bonita. A ver. Gabriela. Gabrielita. Adelante, Gabrielita. Bueno, Juan, no, te felicito, muy interesante y me parece muy, 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 muy aportante eso de no querer que el otro sienta lo que está sintiendo, ¿no? Porque permitirle sus sentimientos, permitirle su expresión, porque muchas veces nosotros nos afectamos con la expresión de los sentimientos del otro y lo que hacemos es querer que esos sentimientos no se manifiesten, de manera que me encantó esa parte. Muchas gracias, Juan. Gracias, Gabrielita. Del hijo. ¿Alguien más por ahí? No veo a nadie más. Entonces yo creo que Diana, doctora Diana Jaramillo, por favor, ella nos va a hablar de escuchar para ayudar. Te concedo el doctora, que es más tuyo que mío. Mi negra, que conste que yo me demoré poquito. El que nos demoró fue Juan Luis. Ay, no hay problema. No hay problema. No molestes a Juan Luis, que Juan Luis lo hizo maravillosamente. Adelante. Bueno, lo que pasa es que no, Juan Luis, no te preocupes, que tú lo hiciste maravillosamente, además que de muchas de las cosas que tú dijiste, yo voy a retomar algunas y que son muy importantes en la escucha y sobre todo en una escucha especial, que es la que yo les quiero hablar. Me habían dicho que hablara de la escucha para ayudar. Y incluso inicialmente me hablaron de una palabra que me gustó mucho y es escuchar para sanar. Y muchos de nosotros, y digo nosotros pues porque yo estoy muy involucrada en el mundo de la terapia y del acompañamiento terapéutico, y algunos de ustedes en los procesos de escucha de las personas que llaman, pues
también están muy involucrados en esto. Y sí les quiero decir algo muy importante, y es que escuchar para ayudar y para sanar es muy distinto a todo lo que acabaron de decir. Tiene cosas muy especiales y muy que coordinan muy bien, pero también tiene otras que son muy distintas, porque de alguna manera hay que prepararnos, ¿cierto? Hay que entrenarnos para que una cantidad de obstáculos, como los que mencionaba ahora Juan Luis, obstáculos psicológicos, obstáculos ambientales, obstáculos de la persona misma, no interfieran en la escucha, digamos que en esa actitud de escucha con un fin sanador o con un fin de pronto de generar una mayor estabilidad, un mejor estar de la persona. Entonces ahí yo les cuento que hay que entrenarnos, pues eso requiere un entrenamiento muy especial, un entrenamiento que de alguna manera eh, los psicólogos y los que nos hemos formado en procesos clínicos, pues tenemos que hacer, ¿cierto? Tenemos que hacer y permanentemente estar haciéndolo y estar evaluándolo, porque, porque no es fácil, ¿cierto? No es fácil y ustedes lo van de pronto a escuchar en lo que yo les voy a decir. Lo primero que yo les quiero decir es que cuando uno entra a un espacio, a un momento de escucha, buscando generarle un mejor estar a la persona, porque está en una condición emocional alterada o porque está viviendo una situación difícil y necesita ser escuchada. Lo primero que yo hago y que me enseñaron a hacer, Diana, no piense, no piense. Ay, Dios mío, ¿cómo así que no piense? Sí, y se coordina un poquito con lo que dijo Juan Luis ahora. No pensar, porque es que, y tenemos que entrenarnos para eso, porque es que cuando nos están narrando un acontecimiento, un suceso, la mayoría de las veces, lo dijo Juan Luis, estamos pensando que le vamos a responder, que le voy a decir yo a esta persona. Y la verdad que en esa relación de ayuda, lo que necesitamos es no pensar y escuchar, como dijo Juan, activamente con todos los sentidos, con los ojos, con los oídos, pues por supuesto, con la nariz, escuchar con la nariz, escuchar mucho con la boca, escuchar mucho con mi postura corporal, ¿cierto? Y que la persona realmente se sienta escuchada. Mire, olfatear incluso a las personas, escuchar, sentir muchas veces el olor que emana la persona, nos dice algo, nos está diciendo muchas cosas. Escuchar la vestimenta que tiene la persona. Juan Luis ahora lo decía, es muy difícil escuchar. Para un principiante sí es muy difícil escuchar el tintineo de las pulseras, la falda corta, las aretas que se mueven, pero cuando nos vamos adentrando en esta escucha profunda, todo eso también nos está diciendo algo, nos está diciendo muchas cosas del pensar y del sentir de la persona, que incluso puede ser que le esté generando algo de malestar y de perturbación. Entonces, yo pienso que no pensar, pero sí escuchar, mirando a la persona, cómo habla, a dónde dirige la mirada. A mí permanentemente me llegan personas, pacientes, que empezamos una sesión y es muy curioso porque no miran, ellos son narrando y son mirando para otro lado y les cuesta mucho enfocarse. Y bueno, eso también a mí me dice mucho, a mí me dice mucho qué está pasando en esa persona, ¿cierto? ¿Cómo respira? ¿Cómo respira una persona?
respira agitado, respira lento, respira pausado. Escuchar esa respiración es muy importante porque ahí hay señales que te dicen cosas y que más adelante en la conversación tú le puedes entregar a la persona, le puedes hacer una pregunta en donde ella de pronto le ayudas a ser consciente, porque muchas veces no son ni conscientes de todo esto que están, pues, que están realizando, pero cuando nos hemos como vuelto finos en ese escuchar parpadeos de los ojos, mm, la respiración, la mirada, la expresión de los labios. Esta comisura de los labios dice también mucho, eso mm, dice muchísimo. Y es una de las, digamos, como de los elementos que nos dice incluso cuando nos están mintiendo, cuando nos están diciendo algo que no es cierto. Eh, eh, Cada palabra, a veces, la forma como acentúan una palabra o la forma como pasan rápido por una palabra, por una expresión. Mm, Juan Luis ahora decía algo, no interrumpir. Pues les cuento una cosa. Cuando a veces siento que las personas expresan algo y pasan rapidito, rapidito, yo se interrumpo. Vení, paremos aquí, hagamos una pausa. Aquí hay algo, porque es que estás pasando rápido. ¿Qué significa ese querer pasar rápido por ahí? Y otro elemento muy importante de la escucha para ayudar y para sanar, que yo les decía ahora, pues la primera que les puse, no pensar. eh, Aquí les voy a decir otra que no está acá, pero que es muy importante, y es que esto es lento, muy lento. Esto se hace lento y despacio. Entonces, ir despacio, no apurarnos, no esperar que la persona nos esté narrando todo rápidamente, porque es que tenemos una hora. En una hora escuchamos tranquilamente, pausadamente, despacio, y si tenemos que pedirle a la persona incluso, vení, es que no me quedó muy claro lo que me dijiste, ¿cierto? Incluso cuando se conectan expresiones no verbales con lo que dijiste, es que cuando dices esto, volteas los ojos, se te seca la garganta, miras distinto, no enfocas la mirada. Ahí hay mucho que escuchar, muchísimo que escuchar. Entonces, es importante en esto hacerlo despacio. Y en este sentido, pues no juzgar ni minimizar los sentimientos de la otra persona. Juan dijo ahora una expresión que a mí me gusta mucho y es validar, perdón, legitimar, legitimar la emoción del otro. Incluso me gusta más que validar, porque validar es como, sí, sí, usted tiene derecho a eso, pero legitimar es más empático, ¿cierto? Es como hacer de una manera más empática ese sentir del otro, me llega a mí y te lo valido. Me parece que es válido eso que estás sintiendo, porque en la escucha siento de la misma manera ese sentimiento, esa emoción que estás teniendo. Entonces, es bien importante. Dale, Juan, o quien me está pasando las diapositivas, ¿alguien más me las está pasando? Tu marido, ¿quién más? Ok, yo les decía que muy importante en esa conversación, en esa escucha que se está teniendo, parar y hacer preguntas para aclarar las cosas que a veces la persona narra de una manera acelerada o que quiere pasar rápidamente y no detenerse en algo que puede ser esencial. Muchas veces, la gran mayoría de las veces es esencial cuando se siente que la persona pasa rápido sobre un tema y no se quiere detener. Ahí hay algo que vale la pena detenerse. Entonces, parar y decirle a la persona, vení, aclárame esto y preguntar. Incluso
yo procuro y siempre lo aprendí en terapia, evitar la palabra o la expresión ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué tal cosa? Porque cuando preguntamos por el por qué, estamos como entregándole a la persona que esa respuesta tiene una única razón, ¿cierto? Una única respuesta. Y por lo general, en la relación de ayuda, en la relación de ayudar a sanar, pues las personas pueden encontrar diferentes respuestas. Entonces, yo diría que preferiblemente utilizar palabras como en qué momento te ocurren más estas cosas, cuando en tu casa pasa, qué pasa en tu casa que te activa frente a esta emoción, desde cuándo sientes tú que esto viene generando mucha más angustia, más malestar, tú qué crees que la otra persona podría hacer, tú qué estás dispuesto a hacer, o sea, preguntar y llevar la conversación mucho más en torno a la pregunta, evitando el por qué. Esa es un elemento bastante importante en la relación de ayuda y fundamentalmente en la escucha. Juan Luis también, dale mi cielo, pasamos. Juan Luis también hablaba mucho de la postura de la persona que está escuchando. Y en realidad creo que vigilar es muy importante cuando estamos escuchando y cuando estamos en esta relación de ayuda, vigilar, estar muy atentos antes de entrar a este momento de escucha, cómo va a ser mi postura corporal, ¿cierto? ¿Cómo voy a estar dispuesto corporalmente? Si es necesario valerte de una buena silla, de un sillón cómodo, para que tú asumas una postura cómoda, ¿cierto? Para que tú no tengas una postura, tú que estás escuchando, no tengas una postura muy tensa, pero que también te permita mirar con tranquilidad y con serenidad a la persona que te está narrando. Entonces, valernos como de anticiparnos a esas situaciones es bien importante. ¿Cómo me voy a disponer yo corporalmente para escuchar a esta otra persona? Aquí es muy válido también eh, qué prendas voy a usar yo para que la otra persona pues no se distraiga tanto en eso, pero sí, pero de parte mía, ¿cierto? Pero sí sienta que yo estoy en una actitud de escucha profunda y una atención plena. Eso es bien importante. Entonces, asumir una postura corporal de real escucha y atención es fundamental. Una mirada firme. Igual, si nosotros también estamos escuchando y estamos mirando más a nuestro alrededor, téngalo por seguro que la persona no se va a sentir atendida en su necesidad. Y mire, importante ofrecer a los otros, a la persona que está hablando, elementos que le faciliten el relato, ¿cierto? A veces llegan a nosotros personas que tienen mucha necesidad de hablar y están, como decimos coloquialmente, están muy atacadas y necesitamos incluso como disponerles un espacio para que vamos a respirar, quieres que te regale un vaso de agua, le acerco los pañuelos. Me llama mucho la atención porque cuando llegan muchas veces a mi consulta, las personas, yo las miro y bueno, nos sentamos, nos ubicamos y les digo yo, bueno, cuéntame qué te trae por acá. Y como que en la mirada misma siento que tienen muchas palabras por decir, pero no les sale como suavecito y no les sale ordenadamente. Entonces, lo primero que yo hago es decirle, ¿quieres tomar un café? ¿Quieres agua? Una aromática. Y lo primero que hago es coger una cajita de pañuelos y les digo, yo creo que esto lo vamos a necesitar. Y es muy bonito porque las personas apenas les pongo la cajita de los pañuelos derramados, o sea, empiezan a derramar como esa emoción y bueno, esas lágrimas dicen mucho. Una de mis primeras expresiones es si esas lágrimas hablaran,
cuáles serían la palabra que estarían gritando en este momento. Y por ahí empiezan las personas como a ir soltando mucho de su necesidad de ser escuchado. Entonces, brindar a las personas estas posibilidades es importante. Importantísimo para el que escucha evitar distraerse con otros objetos o estar dirigiendo las miradas a otras partes o a otras personas. Incluso no necesariamente en un momento de relación de ayuda o de escucha para sanar. Yo a veces veo que privilegiamos en una conversación con una persona que tenemos al frente, privilegiamos mayormente la virtual, ¿cierto? Entonces, tenemos a alguien al frente, nos entra una llamada por teléfono y le cortamos el relato a la otra persona y le decimos, espérate, yo atiendo esta llamada, espérame un momentico. Eso no está bien, eso no es tener una actitud, eso no es decirle a la persona, mira, tu relato es tan importante para mí que me puede estar sonando el teléfono y yo lo dejo a un lado. Alguna vez en el colegio, una compañera, una de las maestras del colegio, yo caminaba por el colegio con el celular en la mano y alguien en un corredor me para y me dice, Diana, ¿me puedes regalar 5 minutos? Necesito hablar contigo 5 minutos, pero en corredor. Entonces, que uno diría, pues no es el lugar para la escucha, pero era lo que había. Le digo yo, sí, claro, ven, nos arrimamos a un murito, nos sentamos ahí y curiosamente mi celular empieza a sonar y es Juan. Entonces ella me dice, pero contesta. Y le digo yo, no, él puede esperar, no hay ningún problema. Para mí es más importante lo que tú me quieres decir en este momento, pero cuéntame. O sea, privilegiarle a la persona con esa actitud de escucha es bien importante. Y me dice ella, ¿y si se murió? Y le he dicho, pues si se murió, ya no lo puedo resucitar. Entonces, más, ¿qué tal esperar 5 o 10 minutos mientras que tú me estás expresando lo que necesitas expresar? Se rió y empezó a conversar y pienso yo que eso de verdad es bien importante. Cuando estemos conversando con alguien y alguien nos está narrando algo que es significativo para él, tratar de no distraernos con otras personas, con alguien que pasó, incluso a veces hasta el mismo saludo, pues, porque paramos y nos ponemos a conversar con otra persona que pasa por el lado y muchas veces en ese momento, pues la persona, así sean 2, 3 minutos, necesita que nosotros la escuchemos y dirijamos toda nuestra atención. Entonces, eso para mí creo que es importante y se los quiero pues entregar a ustedes. Priorizar, ya se los dije, priorizar a las personas presentes es más importante en ese momento. Y lo otro es mostrar empatía ante las emociones, o sea, permitir que lo expresen, lo que decimos en psicología, hacer catarsis, ¿cierto? Alguna vez, Juan estaba contando ahora cositas de nosotros recién casados. Yo soy muy emocional, mucho más emocional. Cuando estábamos recién casados, a veces yo llegaba muy emocionada a contarle las cosas que me habían ocurrido en el día, en el colegio, con mi familia. Y entonces nos sentábamos y él me decía, pero cálmate, pero espera. Y yo le decía, espérate, déjame que yo exprese toda mi emoción. No estoy enojada contigo, déjame yo la expreso. Y como que me dejas hablar como yo lo quiero expresar. Y aprendimos ambos como a que la emoción es importante expresarla, también es importante aprender a ponerle límites a esas emociones y escuchar también a la persona buscando sanar, es también entregarle eso, o sea, está bien que expreses tus emociones, pero recuerda también que si te lo permites demasiado, entonces eso se va volviendo muy común en ti y puede generar incluso mucho más malestar que bienestar en ti. Entonces, eso es importante. Sin embargo, generar esa empatía y tratar de
comprender y legitimar esas emociones me parece pues como un elemento muy importante. Hay otra cosa que les quiero contar y es que alguna vez, y me ocurre con mucha frecuencia cuando estoy en procesos de ayuda y de escucha, pero es lo que yo les decía, requiere un poquitico de entrenamiento. Y aquí no me las voy a dar pues como de muy preparada en esto, pero sí sé y se los puedo decir como con tranquilidad y como libre de vanidad, que sí es importante hacer como el ejercicio y el esfuerzo de entrenarnos en esto. Alguna vez en el colegio estaba atendiendo a una familia y una mamá llegó a mi oficina. Afortunadamente pues tenía en el colegio un espacio muy agradable y muy adecuado para que las personas fueran a hablar, a expresar sus angustias, sus preocupaciones, particularmente de familia. Y estábamos conversando muy conectadas, muy motivadas las dos. Yo en la escucha y ella en su narrativa. Y de pronto alguien llega a la oficina tocando la puerta, pues como aceleradamente, y ya ante eso, pues yo sí abrí la puerta y dije yo, ¿qué pasó? Y me dicen, ¿ustedes no escucharon la alarma de evacuación? Yo, ¿la alarma de evacuación? Me dijo, sí, Diana, había simulacro de evacuación y tú eres la única persona que estás aquí. Ustedes no son las únicas personas que están aquí. Y les dije yo, pues mija, se nos cayó el edificio encima porque no nos dimos cuenta. Y lo curioso es que tenía prácticamente pues como a 15 pasos de mi oficina estaba el megáfono que sonaba con la alarma de evacuación y ninguna de las dos nos dimos cuenta y escuchamos alarma de evacuación, ni escuchamos al personal caminando por los corredores del colegio, porque estábamos tan absolutamente motivadas en la narrativa y en la escucha que no nos dimos cuenta, no lo sentimos. Entonces, Carlos Iglesias, que también tiene su cosita, o sea, vuelve el mismo elenco y encima tenemos algo muy conflictivo que es el cumpleaños de la hija mayor, que cumple 18 y de repente... De pronto, Rafa, silenciar micrófonos. Me voy a casar. Sí, sí, os reís porque nos pasa a vosotros, pero no, hija de 18. Me quiero casar. Entonces, lo que les quiero expresar con esto es que con el tiempo nos vamos entrenando tan fuertemente en la escucha y nuestra motivación a escuchar al otro es tan potente y cada vez es más fina que se nos presenta que nos aislamos completamente de los ruidos externos y de las situaciones externas y nos enfocamos perfectamente en la conversación que estamos teniendo con el otro, en la escucha y la narrativa. Yo pienso que eso es muy importante y pues que las personas que queremos trabajar profundamente esos momentos de escucha para sanar, para ayudar a los demás, pues es importante que busquemos cómo entrenarnos un poquitico en eso, porque Juan Luis lo decía y Juan de Dios lo decía hace un rato, vivimos en un mundo muy ruidoso, donde hay muchas interferencias. Sin embargo, si en nosotros surge profundamente esta motivación, este deseo de conectarnos con la narrativa del otro, escuchar, como yo les decía, con los 5 sentidos, con la piel, la respiración, con los ojos, no solo con los oídos, sino con todos los 5 sentidos, créanme que logramos afinar cada vez más y generar en la otra persona una sensación de mayor bienestar. Muchas veces no necesitan ni siquiera un consejo, una expresión de parte de nosotros, sino que simplemente el acto de escucharlos
y de estar atentamente como mirándolos, sintiendo lo que les está pasando, preguntándolos y llevándolos a través de esa escucha con una cantidad de preguntas de tipo reflexivo, de tipo circular, preguntas en donde ellos mismos encuentran la respuesta. Créanme que ahí logramos tener con esa persona pues un momento de escucha realmente muy valioso. Entonces, bueno, esto era lo que yo tenía para darles a ustedes más desde mi experiencia. O sea, yo lo que quería hablarles era más como desde mi experiencia y desde lo que yo he logrado encontrar en esta profesión y en estos momentos de escucha con los demás, más que pues como desde lo que incluso la misma teoría dice de lo que son actos de escucha y actos de narrativa. Eso era lo que les quería dejar. Muchísimas gracias. Espero pues hayan logrado llevarse para sí algunos elementos importantes. Claro que sí. A ver, Gabrielita, tienes levantada la mano. Bien, adelante. Bueno, también felicitaciones para ti. Y me sueño, Diana, con que muy pronto tú nos atiendas personas, porque oyéndote, qué dicha que pudiéramos remitirte personas a ti para que pudieran ser sanadas también. Muchas gracias. Con todo el gusto, con todo el gusto. Gloria. Gracias. Diana, muchas gracias. Muy interesante. Pero... Se te fue el audio. Yo creo que sí tengo para ti la pregunta del millón. Sí, dale. Yo sé que estás pasando por una situación difícil con un familiar enfermo. Mi papá. Sí, yo sé, sí. ¿Y cómo haces tú para tener esa escucha activa para tu mamá y tus seres queridos en estos momentos difíciles y a la vez como guardarte un poquito esas emociones? ¿Qué quiero decir mucho? Que es que si uno tiene una paciente en casa, uno no puede expresar esas emociones tan fuertes como ponerse a llorar, pues, o con la otra persona, porque entonces se pierde como ese nexo, esa conexión. Entonces, sí me gustaría saber cómo estás manejando esa escucha activa a través del silencio, con esa valentía para manejar la situación. Pues, Glorita, yo creo que, como lo expresaba el viernes que tuvimos el conversatorio en Almacentro, yo creo que he tratado como de asumir conscientemente el momento, ¿cierto? Y como de ser realista a lo que está pasando. Y como yo les decía el viernes, tratar de tener claridad, por ejemplo, de que el que está muriendo es mi papá, no yo. Y cuando voy a estar con él, acompañarlo, y me hago al lado de su cama, le cojo la mano, lo acaricio, le expreso todo mi cariño, pues no te voy a decir que no aparece una emoción, y es una emoción más de nostalgia, como de lindos recuerdos y de gratitud. Yo lo he dicho y lo sigo diciendo. Yo creo que el momento, esto va a sonar muy duro tal vez para algunas personas, yo creo que el momento en que mi papá se muera va a ser un momento jubiloso para mí, un momento jubiloso para la familia y por supuesto un momento jubiloso para él, ¿cierto? Porque ya es ese paso. ¿Cómo escucho? Yo lo observo, trato de observar mucho ese lenguaje no verbal que decía ahora Juan Luis. Ahora hay mucho silencio, pero también hay muchas conversaciones en su gesto, en su mirada, en la mirada de mi mamá. Hay muchas preguntas y hay muchas angustias ahí, que pues la manera como escucho y como respondo, creo responder a ellos, es con la cercanía física, el abrazo y la caricia.
A veces también me toca tratar de ser, en medio del abrazo y la caricia, ser clara con mi mamá, porque mi mamá a veces asume posturas como, yo lo veo bien, yo lo veo de muy buen semblante, y yo le decía, mami, yo no veo ningún buen semblante en una persona que tiene ya la piel amarilla, los ojos hundidos. No, el papá ya se está yendo. Entonces, digamos como que responderle amorosa y cariñosamente, pues es creo que la mejor forma como puedo brindarle la escucha, porque no está bien decirle, no, sí, mamá, el papá está muy bien, el papá está de muy buen semblante, cuando mi papá día tras día lo que está es teniendo cada vez un mayor deterioro. Muchas gracias, Diana, por compartir. Sí, gracias por compartir esas vivencias del corazón. Eso llega mucho. Muchas gracias. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿cómo hacer el paralelo o separación entre la observación a la persona y el prejuicio o juicio o juzgar? Separación entre observación a la persona y prejuicio. Bueno, mira, hay una clave para eso. Normalmente, cuando estás escuchando a una persona y en esa escucha la persona relata algo que tú sientes y recibes emocionalmente en ti y tú eres consciente en ese momento, como que sientes la emoción, como que sientes rabia, cuando a veces la persona te cuenta algo y tú sientes una emoción de rabia, sientes una emoción de enojo, sientes una emoción no de compasión, porque la compasión es otra cosa, pero cuando sientes una emoción negativa que te impulsa a juzgar y que sientes enojo, censura y que sientes molestia, una molestia muy fuerte frente a lo que la otra persona te está narrando. Cuando eres consciente de eso, ahí fácilmente te vas a poner en el plano del juzgar. Porque si tú miras, lo primero que se te viene a la mente, el primer pensamiento que se te viene a la mente, ay, tan bobo, qué ridículo es lo que me está diciendo. Y es que esta persona todavía piensa así, que incluso ahí ya te desconectas de la actitud de escucha y entras a escucharte a ti mismo, ¿cierto? Entonces, cuando logras ser capaz de observar, eso es en milésimas de segundo, cuando logras ser capaz de observar la emoción que genera en ti el relato del otro, para juzgar, para criticar, para censurar, ahí ya pasaste de la escucha activa al juzgamiento. Y eso es bien importante que lo aprendamos a hacer, muy importante. Bueno, ahora, muchas gracias, Diana. Quisiera saber qué fue lo que más les impactó de esta conferencia, si tienen algún comentario para hacer, cuéntenos, a ver. ¿Les pareció útil? Yo creo que es un tema muy útil, pues yo diría que primordial para nosotros como voluntarios, pues porque si no sabemos, no tenemos estos elementos para escuchar activamente con el corazón, el alma y con nuestro cuerpo y nuestros sentidos, pues no estamos en nada, ¿cierto? A ver, entonces, ¿alguien quisiera hacer algún comentario? Somos todo oídos. Por favor, día uno. No, yo sí quisiera decir que, pues a mí, todos lo saben, me cuesta dificultar la escucha activa, pero bastante, porque es mi propia mentalidad, porque a veces es como si tuviera un paso adelante, pero pues como que el pensamiento me gana la partida en vez de más que los oídos, y todos lo saben. Pero es que no es fácil. No, no es fácil. No es fácil. Ya lo veo. Pero de todas maneras, es muy difícil. Es muy difícil.
Todos estos unos argumentos y una enseñanza muy útil para las personas que no somos orientadores, pero que tenemos que partir de algún punto, ¿cierto? Entonces eso es todo lo que quería añadir. Gloria, muy importante, pero esa es la vida, ese es un trabajo constante de pulirse, de irse puliendo, de ir aprendiendo. Yo pienso que para eso estamos también en esta vida. Bueno, si no hay más... María Patricia, para las personas que les guste la lectura psicológica y de pronto la lectura con mucha orientación terapéutica, yo los invitaría, no es fácil porque leerla es, como decimos, ladrilludita, es un poquitico ladrilludito el tema, pero si lo hacemos con juicio y leemos y releemos permanentemente, creo que la teoría del observador nos puede ayudar mucho a pulir pues como esta capacidad de escucha. Además que es un talento, o sea, escuchar es un talento que vamos desarrollando. Yo pensaría que es el mayor de los talentos que vamos desarrollando. Y de verdad que no es fácil, es muy complejo, pero lo podemos hacer, todos los seres humanos lo podemos hacer. Y bueno, si les gusta leer, si les gusta investigar, si les gusta conocer sobre estos temas, pienso que la lectura desde la teoría del observador nos puede ayudar muchísimo. ¿Qué autor es? Perdón, autor. Maturana. Maturana, Gregory Bateson, lo que llaman el grupo terapéutico de Palo Alto, California, trabaja muy, muy fuertemente esto. Bueno, entonces, si no... Jonathan tiene la manito levantada. Ay, sí, Jonathan, excúsame, adelante, Jonathan. Buenas noches. Yo quisiera saber si hay un momento determinado para que, o sea, para que se dé la escucha. Digamos que acaba de acontecer algo a una persona que lo tiene como en shock, que no sabe cómo se siente. O sea, uno ahí cómo hace para, bueno, como para iniciar una escucha activa o si hay que dar un espacio como para que quiera hablar, no sé, pero se me hace como un punto difícil. Claro que sí, Jonathan. Mira, cuando una persona está en shock, o sea, cuando una persona está muy convulsionada a nivel emocional, es muy, muy importante, incluso muy importante, la compañía, la presencia de otra persona que esté ahí, incluso no para decirle nada. El contacto físico, si esta persona te lo recibe, es muy importante, ¿cierto? Ese contacto físico. Como te decía, ayudarnos de otros elementos que lo ayuden, pues que le permitan ir como integrándose un poco más. Entonces, valerse de unos buenos ejercicios de respiración, tomar agua, o sea, tomar algo de líquido, porque en este momento la persona tiene el metabolismo muy activo, entonces necesita tomar suavemente algo de líquido, preferiblemente agua. Entonces, ayudarle a la persona a que vaya como serenando, como pausando como todos sus procesos metabólicos, su respiración, la sangre incluso vaya circulando de una mejor manera. Eso ayuda mucho, o sea, y la presencia física, porque muchas veces las personas que están en shock, están en un momento muy convulsionado, si se dejan solas, pueden tener pues alguna afección fuerte, pueden tener algún paro, pueden tener algún derrame, pueden tener alguna apoplejía. Entonces es importante estar ahí acompañando y la misma persona te va dando la pauta. O sea, estar en una postura muy de observar y preguntarle, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? ¿Respiramos juntos? ¿Quieres que caminemos un ratito? ¿Quieres que nos sentemos? ¿Nos recostamos? Ella te va dando la pauta de cómo se va sintiendo hasta el momento en que la misma persona empieza a expresar y empieza a narrar lo sucedido. ¿Cuál es la mejor postura?
no pienses, escucha con atención plena a esa persona, escúchala y legitima su sentir, legitima el dolor, el miedo, la angustia que tiene. Por lo general hay detrás un miedo profundo que la tiene en ese estado. Entonces creo, Jonathan, que esa es una de las mejores maneras de acompañar. Muy interesante, Diana, muchas gracias. Parar ese pensamiento es difícil, pero bueno, ahí tenemos una tareita. Bueno, Todo. Si no hay más preguntas, no veo en el chat tampoco, entonces queremos agradecer entonces a los doctores Diana, Juan de Dios y Juan Luis por compartir sus conocimientos, su experticia, sus vivencias de una manera tan especial. Muchas gracias. También queremos agradecer a Rocío, a Luz Helena, a Nubia, a Gabrielita, a Gloria, a Zoraida y a Olga también por haber nutrido esta conferencia. También quiero dar las gracias por diligenciar la encuesta sobre este conversatorio que se les envió a cada uno de sus correos, a su número de WhatsApp, donde ustedes han solicitado los temas de sus preferencias. Les recordamos que en el teléfono de la Esperanza los escuchamos y orientamos cuando los necesiten. Marquen al 604-604-2784, porque cuando la esperanza existe, todos los problemas son relativos. Les agradecemos por los aportes que realicen hoy y recuerden que contamos con un grupo de WhatsApp llamado Esperanza al Día, de sola información, donde publicamos todas nuestras actividades. Les informamos que quienes estén interesados en conocer de primera mano nuestra información nos lo hagan saber para incluir. Gracias por participar en estos miércoles de la esperanza. Les deseamos bienestar y paz. Gracias. Muchas gracias a todos. Una feliz noche. Me regalaron un minutico un minutico para difundir una invitación del teléfono de la Esperanza de Honduras, quienes nos están invitando a un taller virtual de inteligencia emocional a partir de este viernes, 8 sesiones, 2 horas de la tarde de 5 a 7, y el valor es de $36, muy económico, y les estaré compartiendo el flyer el día de mañana para que quienes estén interesados en asistir lo puedan hacer. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Toda la presentación. Hasta que nos veamos. Muchas gracias, excelente. Gracias. Un abrazo. Que estén bien. Chao, chao. Capacitación. Feliz noche. Chao, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, estuvo excelente. Gracias a ti, Rafa. Que estés bien. Chao.